¿Sabe usted lo que significa seguir a Jesucristo? Un cristiano es una persona que puede decir Jesús es el Señor. Y ser un cristiano no solamente significa decirlo, sino que también ser un cristiano significa aceptar la autoridad de Jesús como Señor y Maestro en su vida. La salvación que Jesucristo ofrece es un regalo, pero el regalo es el derecho de llegar a ser un seguidor de Cristo que se está ofreciendo a ser transformado. Porque el regalo no es el derecho a permanecer como está, sino que el de ser transformado por su Maestro. Jesús no buscó a personas que creyeran intelectualmente que Él era el Hijo de Dios y entonces siguieran en su propio camino. Buscó personas que creyeran en Él y le confiaran plenamente su vida y se sometieran a su autoridad. Porque no tiene sentido alguno decir que Jesús es el Señor y entonces no querer obedecerle. Porque Él dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Jesús nos dice que la fe genuina incluye obediencia. Veremos entonces en estos capítulos que Jesús nos insta que el hecho de ser discípulos significa renunciar a nuestra propia vida y ofrecernos en sacrificio a Dios completamente, lo que significa ser transformado por la palabra de Dios para que se haga su voluntad en nosotros y no tengamos que avergonzarnos el día de mañana delante de Él. Significa también renunciar a los valores de este mundo y vivir por los valores de Jesucristo en humildad y amor. Una de las características que usted debe aceptar como creyente es la de negarse a sí mismo. Y Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 23 y 24, lo dice de la siguiente manera. Y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús sabemos que atraía grandes multitudes de personas, y había de todo tipo de personas dentro de estas multitudes. En el centro también estaban los 12, los escogidos que lo habían dejado todo para seguirle y a quienes más tarde se les conoció como los apóstoles de Jesús. Pero también habían muchos otros discípulos. La palabra discípulo significa estudiante y había personas en la multitud de todos los niveles de aprendizaje recibiendo las enseñanzas de Cristo. Había personas que estaban simplemente por curiosidad y las que también buscaban emociones, buscar experiencia. Para quienes Jesús era como cuando el circo llega a la ciudad. Solo querían ver el show y ver qué es lo que éste ofrecía. También, entre la multitud que se juntaba, habían fariseos y habían otros guías religiosos que estaban allí solo para tratar de atrapar a Jesús diciendo algo incorrecto de modo que pudieran deshacerse de él y pudieran ofrecerle alguna trampa, hacerlo caer en algo, ¿cierto? Entonces Lucas nos dice que Jesús le habló a todos estos que estaban reunidos les dijo lo siguiente. Le dijo que de esa mezcla de personas, él estaba buscando a quienes de veras se congregarían con él, como lo hacen los predicadores de hoy. Jesús hizo una invitación a la multitud en general, aunque pudiera no sonar como la invitación que hemos nosotros oído. Él les dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si quiere ser un verdadero discípulo, tendrá que pagar usted el precio supremo de seguirme, le decía Jesús. A fin de ganar tu vida, tendrás que perderla. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, entonces al final la perderás en la condenación eterna. Era un mensaje fuerte y era un mensaje difícil, pero este era el mensaje de Cristo. Y nosotros vivimos en una época en que el Evangelio se ha convertido en algo tan fácil que temo que haya ya dejado de ser un Evangelio. Muchas veces la invitación que hacemos o que nos hacen no es una invitación legítima de seguir a Cristo. Es lo que se conoce como una credulidad fácil. Es un evangelio fácil cuando te ofrecen bienestar, buen pasar, economía, prosperidad.
pero nada, no hay quien te ofrezca el morir a tu carne. Nadie te dice, niégate a ti mismo. Hoy en día es más fácil decirle y llamarlos con ternura que con la realidad que es el Evangelio, o con lo que en realidad Cristo nos llamó. A menudo se oye una invitación de aceptar a Cristo, como lo que implica que lo único que hay que hacer es creer intelectualmente en Él, o decir algunas palabras, o caminar por el pasillo hasta el altar, sin tener que cambiar nada en cuanto a nuestra vida. Porque rara vez oímos una declaración firme de que para aceptar a Cristo hay que negarse a sí mismo y renunciar a cualquier reclamo de nuestra propia vida. Es muy difícil escuchar estos tipos de mensajes. Más fácil es escuchar, ven y Cristo te va a dar esto, esto, otro, y se termina viendo más a Cristo como el genio de la botella o el que cumple nuestros caprichos egoístas, que alguien que te dice, ¿sabes qué? Tienes que negarte. Si quieres ser mi discípulo, tienes que morir a ti. No, es muy difícil ver este tipo de llamado. Por eso, pero eso es lo que Jesús les dice hoy a ustedes y a nosotros, y también a los de aquella época. Deben negarse a sí mismos. Llegar a ser un cristiano es el final que todos nosotros deberíamos experimentar, y cómo se ha conocido hasta ahora en realidad. Es el final de nuestras esperanzas, es el final de nuestros sueños egoístas y también de nuestros objetivos que muchas veces escapan de los deseos del reino. Es una decisión también de entregarse a la muerte, pero no por suicidio, sino que es una muerte del apartarse del antiguo yo y a encontrar una nueva identidad en Cristo. Jesús incluso dijo que para seguirlo usted debe aborrecer su propia vida. En Lucas 14:26 dijo esto. Cuando Martín Lutero comenzó la reforma en 1517, al clavar sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, la cuarta tesis decía que si uno iba a seguir a Cristo, debía aborrecerse a sí mismo. Y eso nos parece muy extraño hoy. La mayoría de las presentaciones del Evangelio hoy son acerca de la realización de deseos personales o la realización de uno mismo en vez de la negación de uno mismo. Pero Jesucristo es muy claro en lo que busca. No es negar a alguien o no querer relacionarse con una persona. Como Pedro más tarde también nosotros vimos, negó a Jesús y dijo incluso no estar relacionado con él por salvar su vida. Cuando usted se entrega a Jesucristo, lo hace porque se niega a relacionarse con su antiguo hombre o con su antiguo yo. Se aborrece a sí mismo y renuncia a usted voluntariamente a esa vida que llevaba vacía. La entrega a Cristo implica tomar nuestra cruz todos los días. ¿Y qué significa esto? No quiere decir llevar las pesadas preocupaciones de la vida. La cruz significa una sola cosa, o significaba una sola cosa en la época que Jesús vino. Significaba muerte penosa y dolorosa. Entonces Jesús estaba diciéndonos, o estaba diciendo en aquella época, si quieres seguirme, este es el final de tu vida, y no solo la de tus esperanzas y tus sueños, sino que pudiera ser también el final de tu vida física. Pero aún cuando literalmente tú pierdes tu vida por causa de mí y de mi evangelio, valdrá la pena el precio a pagar, ya que ganarás tu vida por siempre en la eternidad. Qué difícil era en aquel tiempo poder reconocer a Jesucristo como Señor, como Dios. Significaba muerte, pero aún así muchos valientes, muchos mártires lo hicieron. Hoy en día es fácil. No hay quien nos persiga, no hay quien nos mate por causa de aquello. Acá en Chile no, gracias a Dios. Pero hay personas que hoy en día están muriendo y han tomado la decisión de seguir a Cristo aún por el costo de su propia vida. Entonces, al explicarles todo esto, usted al entender lo que le acabo de decir, ¿acaso esa fue la invitación a la que respondió usted cuando aceptó a Cristo? ¿Es la manera en que usted sigue a Jesucristo todos los días? ¿Es capaz de negarse a sí mismo por causa del Evangelio y de su reino? Si no es así, hoy está a tiempo. Y si lo hace, que el Señor le ayude y le siga ayudando en todo su caminar y en esa decisión que tomó voluntariamente, y en esa decisión que conocemos como
como desde un principio que esa elección la hizo Dios en usted y que Él colocó el querer como el hacer en usted. Pero por lo mismo, esta vida en obediencia debe ser bajo sumisión y bajo esclavitud a Cristo y su Espíritu. Que el Señor les bendiga.